Hola, queridos hermanos, Dios los bendiga. Les habla el pastor Arnulfo de los Santos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes desde este canal Voz en Desierto. Hoy voy a presentar la escuela sabática, pero antes me gustaría hacer una oración con ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, queremos pedirte conocimiento, sabiduría y dirección en este momento que vamos a estudiar la lección de escuela sabática. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección de escuela sabática que corresponde a esta semana es la lección número 7 para el 18 de febrero del 2023, que lleva por título A uno de estos mis hermanos más pequeños. Y este título precisamente son las mismísimas palabras de Jesús. Y también hay un versículo clave que vamos a estar estudiando, y el versículo clave es el que se encuentra en Mateos 25:34, que dice de la siguiente manera: Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué maravillosas palabras, porque el versículo dice allí después de la coma: heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. En pocas palabras, el Señor en este versículo nos está diciendo: hereden el reino de mi Padre, por cuanto se acordaron de ayudar a los más necesitados, a los más desventurados, a los que Él llama mis hermanos más pequeños. Hay una recompensa. Si nosotros nos acordamos de aquellos que más necesitan, hay una recompensa, y esa recompensa, queridos hermanos, está en el cielo. Hay otro versículo también muy importante que vamos a estudiar, pero vamos a responder una pregunta, un cuestionamiento. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? ¿A quiénes se refirió Jesús cuando dijo mis hermanos más pequeños? Me gustaría que buscaran en su Biblia Mateos 25, 42 al 43, que dice de la siguiente manera: Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Yo creo que este versículo responde a la pregunta: ¿quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? Pues son los que tienen hambre, son los que tienen sed, son los forasteros, son los que no tienen ropa, son los que andan enfermos, son los que están en la cárcel. Todos ellos. Todos ellos son los hermanos más pequeños de Jesús. Antes del versículo 42, más bien en Mateo 25:37, si ustedes quieren corroborar allí en su Biblia, allí hay unos cuestionamientos que hacen los justos al Señor. Y dicen: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y es allí donde el Señor pues da su respuesta en Mateo 25 al 42, y allí da la respuesta a la pregunta: ¿quiénes son los hermanos más pequeños de Jesús? Son los que acabamos de mencionar. Queridos hermanos, nosotros hemos de saber que este tipo de personas hay muchos en este tiempo. Hay quienes pasan hambre, quienes no tienen los recursos para comprar alimentos. Hay quienes no tienen los recursos para comprar vestido. Hay quienes no tienen los recursos para pasar una enfermedad. Hay quienes pasan penurias en la cárcel. Y a nosotros nos corresponde ayudarles. Allí está
el verdadero ministerio, el verdadero evangelio, el cual tú y yo tenemos que presentar y predicar. Porque el Señor seguramente nos va a pedir cuentas sobre todas aquellas personas que pasaron calamidades y que nosotros no les socorrimos. Dios se preocupa por los necesitados. Es importante que nosotros resaltemos que Dios se ha preocupado y desde los diferentes tiempos que registra la historia bíblica, hemos podido ver que Dios siempre se preocupó por el más necesitado. Y bueno, yo creo que el mayor ejemplo es el ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra. En un versículo el Señor menciona, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Entonces, me gustaría hablar con ustedes acerca de lo que menciona la lección de escuela sabática sobre el ministerio de Jesús. Y esto se dijo 600 años antes de Cristo Jesús. Lo dijo el profeta Isaías. Si ustedes quieren acompañarme en Isaías 61, 1, 2, dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. 600 años atrás, Isaías está hablando acerca de en qué va a estar basado el ministerio del Mesías venidero. Y este versículo pues nos dice, ¿verdad?, sobre qué va a estar basado. También en Lucas 7:22, si ustedes quieren buscarlo, allí hay un paralelismo con lo que dice Isaías 61, 1 y 2. Lucas 7:22 dice, y respondió Jesús, les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Señor Jesucristo no necesitó enviarle un mensaje a Juan el Bautista con palabras, sino que todo lo que vieron sus discípulos fue suficiente para que Juan el Bautista pudiera estar seguro de que Jesús era el Mesías venidero. Así que yo me imagino a Juan el Bautista, el alivio que sintió al saber que nuestro Señor Jesucristo ya estaba con nosotros aquí en esta tierra, anunciando las buenas nuevas, sanando a los enfermos, a los ciegos, a los leprosos, a los sordos y por supuesto predicando el Evangelio. En eso estaba basado el ministerio de Cristo Jesús, en ayudar al más necesitado. A veces como iglesia perdemos el sentido del verdadero evangelio. A veces nos desviamos un poco de la ruta que debemos seguir. Pero en realidad el verdadero evangelio es eso, es ayudar al que más lo necesita. Y Dios lo dejó muy claro en las Sagradas Escrituras, no tan solo en los evangelios, en lo que hizo Cristo Jesús durante su ministerio, sino también en la historia. Nosotros hemos podido corroborar cómo Dios también se preocupó por los más necesitados. Por ejemplo, en Deuteronomios hemos de recordar que habían leyes para ayudar a los más necesitados. Vamos a leer juntos Deuteronomios 15 al 7, que dice de la siguiente manera: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. En pocas palabras, el Señor está diciendo allí en ese versículo, debemos de abrir nuestras manos, nuestro corazón y ayudar al más necesitado, al más pobre. Hay quienes tienen más y hay quienes tienen menos. Hay quienes nacen en condiciones más deplorables y que no escogieron nacer allí. Entonces ellos necesitan también
de quienes más tienen. Y como lo decía en un principio, si tú y yo nos preocupamos por los más necesitados, el Señor nos va a recompensar, porque si nosotros damos, el Señor también nos va a dar a nosotros de sus bendiciones. El Señor quiere que nosotros bendizcamos a los más necesitados y el Señor también nos ofrece de sus ricas bendiciones. Hablando un poco más sobre las leyes humanitarias, pues habían leyes que protegían al más necesitado. Por ejemplo, Levíticos 23:32, allí se habla de que en la siega no se debía espigar todo, sino dejar parte para el necesitado. El versículo de Levítico 23:22 dice: cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega. Para el pobre, para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Entonces ahí podemos ver que el Señor también se preocupa por los más necesitados y está dando un mandato allí para aquellos que recogen la cosecha, que dejen parte también para los necesitados. También en Levíticos 19:14 nosotros podemos ver que en ese versículo se habla de que se prohibía maldecir al sordo y poner tropiezo ante el cojo. El versículo dice de la siguiente manera: no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. O sea, en estos versículos nosotros podemos ver que incluso en el Antiguo Testamento el Señor pues da estatutos a favor de los más necesitados, a favor de los más desventurados, a favor de aquellos que tal vez tienen más necesidad, que tienen alguna enfermedad. El Señor los protege. El Señor está en contra de aquellos que se burlan o de que le hacen mal a quienes pues tienen alguna enfermedad, ¿verdad? El Señor se preocupa y allí hemos podido ver que en Deuteronomios el Señor deja pues mandatos acerca de leyes humanitarias. También en Éxodo 23, 10, 11, allí se habla también de que cada 7 años se dejaba el fruto de la tierra para que los pobres la aprovechasen. O sea, el séptimo año, ese fruto era para los necesitados. O sea, el Señor se preocupa también por ellos y aquellos que no tienen tierras, que no tienen árboles frutales, que no tienen de dónde obtener esos recursos para subsistir, pues evidentemente lo van a tomar de aquellos que sí tienen, pero aquellos que sí tienen deben de dejar el séptimo año que la tierra repose y ese fruto es para los que necesitan, para los que no tienen. El versículo que se encuentra en Éxodo 23, 10 al 11 dice de la siguiente manera: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre. Queda libre la tierra para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Qué interesante. Porque si nosotros analizamos cómo están estos tiempos, hemos podido ver que las personas que cultivan explotan la tierra al máximo, sacan 1 hasta 2 cosechas al año, la explotan con fertilizantes, pero no se preocupan por el pobre, no se preocupan por el necesitado. Ellos no dejan descansar la tierra y mucho menos que los más necesitados aprovechen ese fruto. Al contrario, he podido ver yo en algunas ocasiones que lo que no venden lo desechan, ¿sí? Lo tiran a la basura antes de dárselo al pobre. Bueno, todas estas leyes son interesantes estudiarlas porque en ellas podemos ver cómo el Señor desde siempre se preocupa por los necesitados, y los necesitados, los pobres,
los que pasan hambre, los que pasan por enfermedad, por falta de vestido, de techo, los indigentes que están en la calle, siempre, siempre los vamos a tener con nosotros y allí se va a ver el verdadero evangelio que realmente como iglesia estamos predicando cuando nos acercamos a ellos y les ayudamos. Como decía en un principio, a veces como iglesia nos olvidamos, nos concentramos en otras cosas, en números, en blancos, en estadística, pero dejamos pasar el verdadero evangelio, dejamos pasar el verdadero ejemplo que Cristo pues vino a mostrarnos cuando estuvo en esta tierra. En el versículo que estudiamos al principio, en el versículo clave, podemos ver que el Señor bendice a todos aquellos que bendicen a los necesitados. De hecho, hay versículos muy importantes que nos dicen que Dios también nos bendice si nosotros ayudamos a los desventurados. Por ejemplo, Salmos 41:1, si ustedes tienen su Biblia y quieren acompañarme a estudiar, Salmos 41:1 pues dice, no lo tengo aquí en pantalla, pero lo voy a leer para ustedes. Dice allí, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Qué maravilloso versículo, porque es bienaventurado el que piensa en el pobre. Y como le decía, en este tiempo nadie se preocupa casi por los pobres. Muchas veces incluso nosotros como hermanos, que aparentemente reflejamos el amor de Cristo Jesús, ¿cuántas veces nos hemos pasado en el auto y hemos podido ver indigentes y no hemos tenido ni siquiera la delicadeza de bajarnos a ayudarles, comprarles alimento? O cuántas veces hemos visto a personas que son migrantes, que vienen de otros países y es como algo común ya para nosotros porque ese sentimiento de ayudar a muchos se les ha escapado ya o se nos ha escapado ya de nuestras vidas, lo vemos como algo normal. Sin embargo, como iglesia tenemos que ayudar también a esas personas, a quienes sufren, ¿verdad?, por alguna enfermedad, por algún desmembramiento de alguno de los órganos de su cuerpo. Bueno, hay un sinfín de personas que necesitan nuestra ayuda. Proverbios 28 al 27, si quieren buscarlo en su Biblia, no está aquí en pantalla, pero se los quiero compartir. Proverbios 28 al 27 dice de la siguiente manera: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Miren este versículo, porque no sé si lo comprendieron, pero dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Y dice allí, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Eso está en Proverbios 28-27. O sea, el que bendice a los necesitados, también Dios le bendice. Pero quienes quieren solamente acumular, también van a recibir maldiciones. En la Biblia nosotros encontramos algunos ejemplos de personajes que en pocas palabras, bueno, son dos personajes de los cuales vamos a hablar o de los que habló la lección, el joven rico y Zaqueo, con dos historias completamente casi similares, pero con un contexto diferente, con elecciones distintas. Vamos a hablar del joven rico y Zaqueo. Allí nosotros podemos ver en el joven rico, bueno, el versículo se encuentra en Lucas 18 al 22. Allí podemos ver nosotros cuál es la reacción de este personaje ante los pobres. Miren lo que dice allí el versículo, Lucas 18, 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Miren que este versículo, la verdad que da tristeza leer
esta historia del joven rico, porque el joven rico guardaba todos los mandamientos, pero solamente había una cosa: no quería desprenderse de sus riquezas. Más adelante en el versículo 25 dice: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Lo que provocan las riquezas es eso, es que las personas no tan fácil suelten lo material. Prácticamente se atan a lo material de esta vida. Por eso el Señor allí menciona en el versículo 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. También podemos ver la historia de Zaqueo. Miren la respuesta de Zaqueo. Lucas 19:8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Si hacemos una comparación de estos dos personajes, podemos ver que hay similitudes, por supuesto. De hecho, la lección mencionaba que habían similitudes. Por ejemplo, las similitudes que nosotros podemos encontrar es que ambos eran ricos. También ambos querían ver a Jesús. Y algo muy importante que tal vez muchos pasamos por alto es que ambos anhelaban la vida eterna. Y así como en este tiempo muchos anhelan la vida eterna, pero no quieren desprenderse de las cosas materiales. Esas serían las similitudes, pero también podemos encontrar diferencia que sería interesante pues resaltar. Y esas diferencias, pues primero que el joven rico, Jesús le pide que dé a los pobres. Al joven rico Jesús le pide que dé a los pobres. Pero a Zaqueo, si ustedes se dan cuenta, Zaqueo ofrece voluntariamente. También otra diferencia que podemos encontrar es que el joven rico necesitaba desprenderse de todo, ¿sí? Y Zaqueo le bastaba desprenderse de la mitad. Otra diferencia es que el joven rico rechazó a Jesús y Zaqueo aceptó a Jesús. Otra diferencia es que Jesús se entristeció por su apego al dinero y por Zaqueo Jesús se alegró porque Zaqueo aceptó la salvación. Pues en pocas palabras, el joven rico cambió su eternidad por sus posesiones terrenales. Escogió el dinero. En pocas palabras, su Dios era el dinero. Y quiero decirles que el joven rico escogió mal, porque escogió el dinero y tarde que temprano tendría que enfrentar sus consecuencias. El dinero no lo puede comprar todo, el dinero no puede comprar la vida eterna, porque si así fuera, los más ricos seguramente ya tuvieran un lugar preparado allá en el cielo. El dinero tampoco puede impedir que la persona muera, o sea, ante la muerte el dinero no puede hacer nada. El dinero tampoco puede traer paz ni tampoco felicidad. ¿Cuántas veces hemos podido ver personas multimillonarias que se quitan la vida, artistas que aparentemente nosotros vemos que lo tienen todo, pero en realidad no tienen nada, no tienen felicidad, no tienen paz y terminan quitándose la vida? Porque el dinero no lo es todo, las cosas materiales no lo son todo en la vida. Hay un versículo que quiero compartirles con referente a esto y ese versículo se encuentra en Marcos 8:35 al 37. Dice allí: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Creo que este versículo ni siquiera es tan necesario explicarlo porque se explica solo. La primera parte dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Allí tenemos ya pues una respuesta sobre quienes a veces tal vez nos aferramos a las cosas materiales. Muy bien, pues vamos a hablar de un último personaje, un personaje que es todo lo contrario que el joven rico y que a pesar de que pasó por mucho sufrimiento, nunca dejó de creer en Dios ni de ayudar al más necesitado. Y ese personaje es Job. Y vamos a leer juntos Job 1:8, que dice de la siguiente manera: Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y miren esta parte muy interesante. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí se lo subrayé porque me gustaría resaltar esa parte. ¿Y qué tiene que hacer un varón perfecto? ¿Qué se tiene que hacer para ser recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Pues bueno, ahí el mismo libro nos da la respuesta en Job 29:12 al 16, que dice de la siguiente manera. No lo tengo aquí en la presentación, pero sé que ustedes lo buscarán allí en su Biblia. Dice allí, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayuda. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Qué maravilloso versículo porque, bueno, si realmente queremos entender lo que está allí subrayado, ¿qué se debe de hacer para ser un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Creo que el mayor de los ejemplos bíblicos que podemos encontrar, pues uno de ellos es Job. Job que libraba al pobre, Job que ayudaba al huérfano, que ayudaba a la viuda, que vestía que vestía al que no tenía vestido, bueno, que se preocupaba por el que más necesitaba. Ese era Job. Entonces, Job es el mayor ejemplo, o uno de los mayores ejemplos, por supuesto, después de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podemos adoptar y poner como ejemplo en nuestras vidas diarias. Quiero compartirles, para culminar, quiero compartirles una cita que se encuentra en el discurso del maestro, en el discurso del maestro en la página 24. Me gustaría leerlo con ustedes. Dice allí: para muchos la vida es una lucha dolorosa. Se sienten deficientes, desgraciados y descreídos. Piensan que no tienen nada que agradecer. Las palabras de bondad, las miradas de simpatía, las expresiones de gratitud serían para muchos que luchan solos como un vaso de agua fría para un alma sedienta. Una palabra de simpatía, un acto de bondad, alzaría la carga que doblega a los hombres cansados. Cada palabra y obra de bondad abnegada es una expresión del amor que Cristo sintió por la humanidad perdida. Qué maravilloso esta cita que acabamos de leer. ¿Cuántas personas no viven agobiadas, pero si hicieran el bien pudiera haber gozo en su corazón? De hecho, es una bendición
que nosotros ayudemos a los más necesitados porque hay un beneficio para nuestras vidas y ese beneficio se refleja en el gozo de ayudar a los demás. Ahí en la última parte de esta cita dice una palabra de simpatía, un acto de bondad, alzaría la carga que doblega a los hombres cansados, ¿sí? Así que en esta vida no es todo para, eh, no es todo para nosotros acumular y acumular, sino también de dar al más necesitados. Queridos hermanos, pues hemos llegado ya al final de esta lección de escuela sabática y pues yo creo que nos ha enseñado muchas cosas. En ella hemos aprendido muchas cosas muy buenas que podemos poner en práctica en nuestra vida y sobre todo como cristianos que somos, ¿verdad? Reflejar el amor de Cristo Jesús para con quienes más lo necesitan. Es mi deseo, ¿verdad? Que usted pueda sentir ese deseo de apoyar a los más necesitados. Así que pues vamos a poner en práctica todas las lecciones que hemos aprendido, vamos a ejecutarlas, porque recordemos que el Señor tiene grandes recompensas para cada uno de nosotros y esas recompensas no están aquí en la tierra, sino que están en el reino de los cielos. Queridos hermanos, hemos concluido esta lección. Que el Señor les bendiga.